Buenos días para todos, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos da, por el privilegio de la vida, de la salud, de habernos guardado de esta pandemia y por el privilegio de acercarnos a escuchar lo que dice su palabra. Hoy hemos comenzado un nuevo tema y vamos a estar hablando de las capacidades de algunos de nuestros sentidos, como es el del oído y el de los ojos. Porque la Biblia nos habla de que tenemos, además de nuestros sentidos físicos, tenemos los sentidos espirituales. Y vamos a comenzar por el oído, cuando la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Dios. Entonces, menciona el oído, la capacidad de oír, pero también refiere que además de tener la capacidad de oír, existe también los oídos espirituales, donde cuando estás escudriñando la palabra, viene a tu oído una enseñanza de tipo sobrenatural que tú no la sabías ni la comprendías y empiezas a comprenderla. Igualmente con los ojos, la Biblia habla de ojos entenebrecidos, ojos entenebrecidos que no te permiten ver las realidades espirituales que se mueven en el mundo físico. Así que, si vamos a Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1, nos habla que Dios, habiendo hablado, emite un sonido, emite una voz. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y en la Biblia narra muchas veces la forma como Dios ha hablado al hombre en la antigüedad, con Moisés y con Faraón, las 7 plagas, el diluvio, el caso de Sodoma y Gomorra, donde Él habló a la familia de Lot para que saliera de allí y envió seres sobrenaturales, ángeles, que fueron vistos por los hombres, puesto que también los estaban piropeando. Bueno, entonces Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y hoy nos está hablando de diversas maneras también, en este tiempo que estamos atravesando de pandemia, de tiempo de cuarentena, nos hace meditar, nos hace pensar y nos está hablando de muchas maneras. Pero el versículo 12 es más específico, porque dice así: y en los postreros días nos ha hablado. Y en los postreros días, los finales días, en los últimos tiempos. La Biblia dice que estamos en principio de dolores, postreros días. Los postreros días nos ha hablado por su Hijo. Eso está en el versículo 2. Pero si seguimos avanzando en Hebreos y vamos al capítulo 2, nos habla que en consecuencia, por tanto, en consecuencia y por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ese es el llamado de Dios en su palabra, que es necesario que le pongamos atención, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, esta es una alerta, un llamado a afinar nuestros oídos, limpiar los físicos
y afinar los espirituales, según Hebreos capítulo 2, verso 1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Entonces, pero en estos tiempos de pandemia, una pandemia de carácter mundial, nos alerta también en el capítulo 12 del mismo Hebreos. En el capítulo 12 del mismo Hebreos nos alerta en estos tiempos de pestes y de pandemia. Dice que mirad que no desechéis al que habla, no desechéis al que emite la voz, al que emite el sonido que nosotros debemos oír con nuestros oídos, primero los físicos y luego los espirituales, porque entran por aquí y llegan acá. No desechemos al que habla. Y si vamos al 26, que es el siguiente, el 26 nos dice la voz. Aquí se emite el sonido. La voz del cual conmovió entonces la tierra. En aquel entonces conmovió la tierra. La tierra fue conmovida por el diluvio y otros acontecimientos más. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Y alerta que conmoveré. Este mismo versículo dice conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que esto nos lo dice tu palabra y nos alerta. Y así que el versículo 26 nos alerta la voz del cual entonces conmovió la tierra, y ahora no solamente es capaz de conmover la tierra, sino el cielo también. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que estamos oyendo en el diario acontecer, en la noticia del día y en todo el avance final y post pandemia. Atendamos con más diligencia lo que hemos oído con nuestros oídos físicos y que debemos oír con los oídos espirituales. Dios les bendiga.